anteriormente que hay las leyes que ha planteado Newton, acción-reacción, después el principio fundamental y el principio de inercia. También hemos repasado la fuerza de rozamiento cinético. Todas esas deben interactuar con fuerzas que son función también de diferentes tipos de apoyos. Entonces, a diferente tipo de apoyo, diferente tipo de reacción. Y eso lo vamos a tratar de analizar juntos aquí. Una de las cosas que hay que considerar es, por ejemplo, que la superficie fuese lisa. Esta es una situación ideal porque las superficies, pues, por más pulidas que estén, siempre presentan rozamiento. Pero si la superficie fuese perfecta, entonces sería una superficie lisa, y consideramos esta situación, entonces, para una masa cualquiera depositada en superficie lisa, solo tienes reacciones perpendiculares. Esto te dice concretamente, ¿no? Independientemente de la forma que tengas en tu masa, que tenga un peso determinado, esté apoyado en superficies que no tienen rozamiento, entonces hay una sola reacción que es perpendicular al plano de contacto. Eso es importante, sí, porque dependiendo de los ejercicios que nos den, vamos a tener que elaborar sus diagramas de fuerzas, diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces, este puede ser un caso, pues uno de los casos posibles en los que haya una barra depositada en una región como la que mencionamos. Entonces, pueden notar que sus reacciones son solamente perpendiculares al plano de contacto. Ahora, esta es una condición complicada, puesto que si imaginen que esta sea una escalera ubicada en superficie cerámica, por ejemplo. Si fuera una escalera, ¿se animarían a subir a una escalera que esté sobre una superficie lisa como la cerámica? ¿Qué dicen? No. No, Inge. Saben que va a resbalar, ¿no es cierto? ¿Por qué resbalaría? Porque miren, no hay oposición. No hay reacción contraria porque la superficie es lisa. Para eso se dan cuenta, no hay necesidad de estudiar. Cualquiera se da cuenta que si es una superficie lisa, esta escalera va a resbalar. Eso es lo que nos dice pues el apoyo en superficie lisa. La reacción solamente perpendicular y no hay otra reacción. Pero si la superficie es rugosa, pues ya se presenta una fuerza de rozamiento. Y en el caso que estamos viendo, esta barra, al pretender resbalar, notan que se opone una fuerza, que es la fuerza de rozamiento en la superficie, que evita el movimiento, se opone al movimiento en realidad. Estamos hablando de la superficie en cuestión, y esta es una fuerza de rozamiento cinética, porque está moviendo. Entonces, miren, a diferencia del caso de arriba, donde solo hay reacciones perpendiculares, cuando la superficie es rugosa, hay reacción sobre la superficie, que es la fuerza de rozamiento cinético. Eso es importante, sí, les reitero, porque de esa manera desarrollamos los diagramas de cuerpo libre de nuestras estructuras. Entonces, yo tengo que saber esta base, ¿no? Y de esta manera relacionar la fuerza de rozamiento cinética con el coeficiente de rozamiento, que es particularidad de la superficie, y la reacción perpendicular, que le llamamos normal. Para el caso de este ejemplo, la fuerza de rozamiento en el punto A es igual a coeficiente de rozamiento por la reacción A, y en el punto B sería el coeficiente de rozamiento por la reacción en B, estas reacciones perpendiculares. Así se establecería entonces la fuerza de rozamiento en superficie rugosa, ¿ya? ¿Qué pasa con las poleas y articulaciones? O sea, podemos tener, imaginen esta estructura donde hay una polea. Esta masa está articulada. Ya podemos ver que aquí hay una articulación. Aquí hay otro tipo de sustento, que es un cable continuo. En el cable continuo las tensiones son las mismas. En cualquier punto que cortes, en ambos la tensión es la misma. Entonces, cuando se tiene esta estructura, ¿cómo se hace el diagrama de cuerpo libre? Para la barra, en la articulación se toman dos reacciones, ¿no? Una horizontal y otra vertical. Esta masa como tal tiene su propio peso y
para que se equilibre, para que no se caiga, está ejerciéndose una tensión sobre la cuerda. Entonces, esa es la tensión. Esa tensión es la misma sobre una cuerda continua. Si bien nosotros decimos la masa mg minúscula tiene una tensión T1, esa tensión T1 está sobre la misma cuerda. Eso va a implicar luego que la tensión 1 tiene que ser igual a la tensión 2. ¿Ya? Si nosotros decimos que la masa que está acá está sujeta a una tensión T1, pero la tensión T1 es la misma cuerda, si es la misma cuerda, el mismo cable, les decía, entonces, estas tensiones son las mismas cuando la cuerda es inextensible. La tensión 1 acá es igual a la tensión 2 porque es la misma cuerda. Y la polea, en este caso, nos mostraría que la tensión 1 es igual a la tensión 2 y eso es para el análisis posterior. Lo que hacemos es entonces considerar que si son articulaciones, miren, en las articulaciones toman dos reacciones. Ahora, antes de ello, también aquí hemos visto que había dos reacciones, que esta era una reacción y esta otra, ¿no? Pero resulta que esta no es articulación, por tanto, están ligadas por el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento en el punto B es igual al coeficiente de rozamiento por la reacción B, que es la normal. Están ligadas por el coeficiente de rozamiento. En cambio, en este caso, cuando decimos articulación, hay una reacción horizontal y una reacción vertical, y no están ligadas por nada, ¿no? No hay una ecuación, no es rozamiento lo que hay aquí, sino es articulación. De esa manera tratamos con las articulaciones y con las poleas. Otro de los conceptos necesarios para resolver problemas de dinámica y de estática, por cierto, es considerar el torque de una fuerza, que es la tendencia que presenta a rotar un cuerpo por acción de una fuerza respecto de un eje. Es como tener una puerta a la que le sometes una fuerza. Entonces, si aplicas una fuerza, la puerta debería cerrar. Ojo, notarán que la fuerza está aplicada muy cerca al eje de rotación. Entonces necesito una fuerza grande para tratar de cerrar. Y entonces habrá esto. Pero si la fuerza está aplicada más lejos del eje de rotación, entonces la tendencia a rotar es mayor y obviamente se cierra con mayor facilidad la puerta. Pero, ¿qué entendemos entonces como torque? Como la tendencia a rotar que presenta un cuerpo por la acción de una fuerza. Eso se utiliza en diferentes fenómenos. Imaginen aquí, en los pedales es donde se ejerce, ¿no?, la fuerza, y entonces la tendencia a rotar está definida por la acción a una distancia de un eje determinado. El eje está aquí, se aplica fuerza acá y entonces hay una tendencia a rotar. Para ello diríamos que entonces el torque se escribe como fuerza por el brazo, ¿no? Es la fuerza aquí está y el brazo es este. El torque como tal en módulo también es conocido como momento. En algunos casos en el cole también nos dicen, no, el momentum, la tendencia a rotar que presenta un cuerpo, debido a la acción de una fuerza, depende del brazo. ¿Y el brazo qué es? La perpendicular que se traza sobre la acción de la fuerza, así. Miren, vamos a aplicar una fuerza. La fuerza se aplica en el punto A, pero el brazo B es este celeste, que está perpendicular a la línea de acción de la fuerza. La fuerza tiene esta línea de acción y la perpendicular que pasa por el eje, esito se llama brazo. Entonces, fuerza por B, el módulo de F por B, es lo que llamamos momento o torque. A veces no es posible encontrar fácilmente esta distancia B, etc. Entonces, es más fácil encontrar el vector R, que es el punto de aplicación de la fuerza, y el eje de giro. Eso está desarrollado en sus apuntes. Entonces, el torque se puede escribir, miren aquí, como R, el vector R, este verde, por el vector F. O puedes decir el momento es igual a fuerza, el módulo de la fuerza, por el brazo B. El brazo B es la perpendicular trazada sobre la línea de acción de la fuerza. Esta es la definición para el torque en módulo o bien el momento. Y este es el torque, que es un
producto vectorial, vector que como pueden notar es perpendicular al plano de la acción tanto de el brazo como de la fuerza. Perpendicular a ese plano está el vector que es el torque. ¿Y qué es el torque? La tendencia a azotar que presenta un cuerpo por la acción de la fuerza sobre un eje. Otro de los conceptos importantes a la hora de hablar de dinámica es el centro de gravedad y el centro de masa. Vamos a recordar brevemente que si esta es una masa grande, entonces cada uno de esos puntitos componentes de la masa tiene su propio peso, ¿no? Y, claro, también existe otro punto que está aquí marcado con celeste, ese puntito a una distancia de sub c, donde supones que está concentrada la masa de todo el sistema. A ver, ¿qué quiere decir eso? Imaginen nada más su cuaderno, un cuaderno grande, o un libro muy grande. No sé si pueden ver en la pantalla. Este es un libro, ¿no? Si ustedes agarran de esta esquinita, así pueden llevar su libro, así agarrando de la esquina. A ver, hagan la prueba, agarrando de la esquina, así. ¿Presenta alguna dificultad agarrar un cuerpo de esta esquinita y mover, llevarlo? Solo presionen con los pulgares, o con los dedos. Así. ¿Es difícil o es fácil? Incómodo. Difícil. No es cómodo, ¿no ve? Correcto, es muy difícil. Ahora, otro ejemplo. Si tuvieran una escalera y quieren agarrar del extremo, ni van a poder levantar, ¿no ve? ¿De dónde tendrían que agarrar la escalera para poder levantarla? El medio. El medio. Partiendo el peso. Se dan cuenta que dependiendo de lo que tengan que levantar, automáticamente buscan un punto del que se puede levantar. ¿No ves? Si quieren levantar un pupitre, por ejemplo, no levantan de la pata porque es muy complicado. Buscan un punto donde más o menos está concentrada la masa del sistema y lo pueden levantar. Y eso hacen con cualquier cosa que quieran levantar. Buscan un punto que se llama el centro de masa, donde se supone concentrada toda la masa del sistema. Si fuera, imaginen, la escalera, como les digo, entonces, en vez de levantar de los extremos, agarran el medio como tal, el centro de la escalera, y de ahí pueden levantar tranquilamente, ¿no? Levantarían, alzarían. Entonces, todos los cuerpos, a pesar de que cada uno de los peldaños tiene su peso, etcétera, siempre un cuerpo tiene un punto donde se considera que está concentrada la masa del sistema y ahí nosotros podemos mover el cuerpo más fácilmente. Entonces hay un punto que se llama el centro de masa, ¿no? Donde está supuesto concentrada toda la masa del sistema. Notan aquí, el peso total es como si estuviera en ese puntito. Es como si la escalera tuviera el punto medio y ahí sí estuviera todo el peso. Entonces puedes levantar por ahí. Esa es en esencia la definición, ¿no? Entre muchas otras que hay del centro de masa. Es un punto donde se considera concentrada toda la masa del sistema. Evidentemente no es cierto. A ver, imaginen que tengan ustedes un cajón pesado, ¿listo? Un cajón lleno de fierros. Entonces dices, ¿es tiene centro de masa? Sí, cierto. ¿Estaría en el centro de todo el cajón? Sí. Pero si ponen su pie debajo del cajón, igualito les va a hacer doler la esquina, ¿no ve? O sea que cada uno de los puntos tiene su peso, sí, tiene su peso. Pero hay un punto donde puedes aplicar una fuerza como si estuviera concentrada toda la masa del sistema y de ahí puedes levantar, ¿ya? Es el centro de masa que conocemos. Perdón. Y el peso total es como la suma de todos los pesos. Entonces, en esas condiciones, si hiciéramos el torque de cada una de estas, el torque total sería lo mismo que el torque que del peso, o sea, la tendencia total que presenta el peso total del cuerpo respecto del eje, como la suma de todos los torques. ¿Y eso para qué sirve? Para encontrar, gracias al teorema de Varignon, el punto como tal donde está concentrada toda la masa del sistema. O sea, muchas veces te interesa saber ¿y dónde estará ese punto que se llama centro de masa?
Si la superficie es irregular o no te das cuenta dónde está, ¿cómo voy a saber en qué lugar va a estar ese puntito para alzar de ahí más fácilmente? Nosotros hemos dicho, si se trata de una escalera, automáticamente te vas al centro. Si se trata de levantar un pupitre, ¿de qué lugar levantarías un pupitre? Pues no está tan claro, ¿no? Pero más o menos tanteas, dices, de aquí puedo levantar, ¿no? Uno intuitivamente busca el centro de masa de un sistema para poder levantarlo. Si vas a levantar una mesa entre dos, ya sabes que vas a agarrar las esquinas, pero si tuvieras que levantar solito, ¿de dónde levantarías una mesa? No muy grande, claro. De su centro de masa. O sea, le vas a buscar de tal manera que vas a querer favorecer siempre levantar del centro de masa. Para que eso no sea tan intuitivo, aquí está la fórmula de cómo encontrar los centros de masa y los centros de los centroides. Este R sub C, este puntito, entonces va a tener coordenadas X sub C, Y sub C y Z sub C. ¿Qué quiere decir? Un valor en X, un valor en Y y un valor en C. En X, X, Y y Z te va a dar el valor de R sub C. Entonces, ese punto, que es el centro de masa, está definido por una posición espacial R, que es X sub C, Y sub C y Z sub C. ¿Cómo calculas? Las coordenadas del centro de masa se calculan con estas expresiones. X sub C, Y sub C y Z sub C, te dice, es igual a, en todos los casos, la sumatoria de las masas, pero arriba la sumatoria de las coordenadas X sub Y masa sub I, es decir, cada pedacito, por ejemplo, este 1, el peso 1 tiene un valor en X, un valor en Y y un valor en Z y un propio peso. ¿No? El peso 2, otro valor en X, otro valor en Y. El peso 3, otro valor en X, otro valor en Y. Eso quiere decir. Entonces, cada valor en X, por la masa de cada uno de ellos, hay que sumar. En Y lo propio y en Z si se trata de masas. Pero, si se trata de superficies nomás, solo hay dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, en este caso, el centroide se obtiene haciendo las coordenadas en X del área sub I sobre las sumatorias A sub I. Cada uno de estos tenemos que calcular y aprender a calcular. O sea, no se va a quedar en esta fórmula, no. Les estoy mostrando la fórmula que vamos a utilizar para calcular nuestros ejercicios en clases, ¿ya? O sea, conmigo van a resolver estos problemas. Pero hay que nomás pasar por la parte teórica, ¿no? También podemos hablar de longitudes. Imaginen que tengan una varilla de fierro, ¿ya? Entonces, es más importante la longitud que el volumen como tal. Entonces, si tengo una varilla de 2 metros, es de fierro, ¿de dónde quisieran levantar la varilla? Centro. Del centro, ¿no ve? Y el centro coincide con el centroide del sistema. Entonces, y si fuera, cuando dices superficies, entonces ya estás hablando como de una hoja. Si fuera una hoja de plancha, no es fácil levantar la plancha, es cierto, pero ¿de dónde sería mejor levantar? Del centro de la hoja, del centro geométrico, del cruce de sus diagonales. O sea, ese punto se puede encontrar no intuitivamente, sino se puede calcular. ¿Y quién va a calcular? Pues nosotros vamos a calcular juntos, ¿no? En ejercicios explicativos de cómo calcular los centros de masa de diferentes figuras y diferentes cuerpos, ¿ya? Entonces, si bien aquí está solo la fórmula, pues cuando estemos resolviendo ejercicios, ustedes van a poder ver cómo se aplica. Por eso es importante que vean sus apuntes y cómo vamos a usar. Lo que sí decimos es que cuando tenemos que calcular las coordenadas del centro de masa, necesito X, Y y Z. Para superficies, X, Y y longitudes, X, Y nomás, ¿no? Decíamos hace rato, el centro de masa es aquel punto donde se considera concentrada toda la masa del sistema. Es como si ahí estuviera toda la masa y de ahí puedes levantar fácilmente. Algunas figuras ya de hecho se pueden mostrar en cuanto a su centroide. ¿Qué quiere decir? Si tuviéramos, por ejemplo, esta figura, miren, es una figura plana, ¿ya? Por eso está en X y Y nomás.
es como si hubieras cortado una hoja y la mitad de una semicircunferencia es una hojita porque es planita, en plano nomás. Hay un punto que es su centroide a este punto. En esta estructura, con el sistema de referencia X y Y que ves, esta distancia estaría exactamente a R. Si este es el 0, de aquí a aquí vale la distancia X sub C, vale R. Pero hacia arriba sería 4R sobre 3 pi, te dice. Este valor ya te están dando calculadito. Otra cosa es aprender a calcular también, eso se puede aprender. De momento, vamos a hacer esta tabla como si ya no los han calculado. Si se tratara de una figura superficial, pero un cuarto de circunferencia, pero además en esta posición, a la izquierda del eje, esta distancia X sub C de este puntito que es el centro, el centroide, y se dice centroide porque es plano, ¿no? Porque es plana esta cosa. Entonces, este puntito tiene un valor X sub C y Y sub C, que son las coordenadas del centroide. En X sub C dice menos 4R sobre 3pi. ¿Por qué es el negativo? Porque del eje X a la izquierda está. Y hacia arriba es positivo porque está en el eje positivo Y, que también vale 4R sobre 3pi. ¿Se dan cuenta? Este valor 4R sobre 3pi ya ha sido calculado. O sea, no estamos calculando ahorita, solo estamos diciendo ese va a ser el valor. Si tú tuvieras esta figura, este es el centroide. De ahí puedes levantar sin ningún problema. Decíamos también, si se tratara de una hoja de este tipo, ¿dónde estaría el centroide? Es este puntito, ¿no es cierto? Automáticamente tú dices, sí, está en el centro, ese es el centroide. ¿Cuánto vale en X? 0, ¿no ve? Porque está aquí en el eje. ¿Y cuánto vale en Y? La mitad de B medios. Ahí sí está, en la mitad. Este puntito es entonces para nosotros el centroide, que es un punto, ¿no?, donde se puede considerar, en el caso de las masas, concentrar toda la masa del sistema. Si por el contrario, estamos hablando de esta figura, es un triángulo. Este puntito es su centroide para el sistema X y Y, porque este puntito depende de este sistema para su ubicación. Entonces está a una distancia que si este lado vale A y este otro lado vale B, esta distancia X sub C para X vale 2/3 de A. Quiere decir, lo divides este lado A en 3, ¿ya? Y tomas 2/3 de A. Y para el lado Y, o sea, para la altura, este puntito ha de valer Y sub C. ¿Y cuánto ha de valer eso? Igual lo divides en 3 partes y va a estar a 1/3 de B. O sea, de hecho, para estas figuras ya existen las posiciones calculadas. Nosotros sabemos que si fuera una varilla, como decíamos hace rato, esta varilla tiene longitud L. ¿Dónde está su centroide? En la mitad, aquí. Para el sistema, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Pues X, esta distancia vale L medios, o sea, este ladito que vale L medios por el coseno de alfa. Y este otro ladito es L medios por el seno de alfa. ¿Se dan cuenta? Si bien yo sé que este punto es la mitad de la longitud, para el sistema de referencia, este es su valor en X y este es su valor en Y, del punto en cuestión. Por otro lado, pueden notar aquí que si estábamos hablando de a diferencia del caso de la izquierda, que era una figura plana como una hoja, esto es un alambrito doblado, esto es un alambre, ¿no? Entonces también tiene un centroide que está en este punto, fuera de la figura como tal. En X vale R, o sea, aquí está R, vale. Pero en Y vale 2R sobre pi si se trata de un alambre nomás, ¿no? Porque es un alambre, es una longitud. En cambio aquí esto era una superficie. Este no, es un alambrito. Y si está a la izquierda, por ejemplo, ¿no?, en este caso, este valor ha de ser 2R sobre pi negativo y hacia arriba 2R sobre pi positivo. Estas figuras son necesarias conocer, es necesario que las figuras conozcas el valor de sus coordenadas en X y en Y. Con esta tabla se puede trabajar, de lo contrario no se pudiera. Pero ¿se puede calcular estos valores? Sí, estos valores se pueden calcular y aplicando
algún ejercicio adecuado, les voy a mostrar cómo se calcula, ¿ya? Ahorita estamos haciendo un repaso del contenido que tiene nuestro capítulo, ¿no? ¿De acuerdo? En ese capítulo también tenemos que mostrar impulso y cantidad de movimiento lineal. Y el impulso y cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Este cuadrito es para analizar. Miren, los dos carros están yendo a la misma velocidad, están yendo con la misma velocidad, pero resulta que no tienen el mismo momento. Otra vez, miren, están avanzando con la misma velocidad. Las dos velocidades están aquí marcadas. Y a la izquierda pueden ver en esta gráfica cómo uno tiene mayor cantidad de movimiento, porque depende de la masa. El que tiene mayor masa tiene mayor cantidad de movimiento, porque eso es masa por velocidad. Si aumentamos la velocidad de uno, aumenta su cantidad de movimiento. Entonces, claro, porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Si aumentamos en cada uno de los casos sus velocidades, entonces sus cantidades de movimiento que están aquí dependen obviamente de sus velocidades. Pueden notar que si bajamos la velocidad de uno, disminuye también su cantidad de movimiento. Lo que no va a cambiar es su masa, ¿no? La masa de uno es más grande y tiene mayor posibilidad de tener cantidad de movimiento superior a misma velocidad. Antes de entrar al movimiento angular, les mostraría aquí, por favor, en este caso, entonces a la derecha hemos escrito P. P es cantidad de movimiento que es igual masa por velocidad, ¿ya? Esa es la expresión para cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de dos móviles no consiste en que se estén moviendo igualitos. Si se mueven juntos, quiere decir que tienen la misma velocidad, pero miren cómo su cantidad de movimiento del camión es más grande que la del coche. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. Esa cantidad de movimiento que es masa por velocidad se puede escribir como impulso cuando esta velocidad y la cantidad de movimiento se distribuye como masa por velocidad y la masa por velocidad en la segunda ecuación de Newton. Cuando hay conservación de la cantidad de movimiento lineal, la masa, como es la misma, si mantiene la propia velocidad, entonces no está cambiando su cantidad de movimiento. Si cambia su velocidad, cambia la cantidad de movimiento. Un móvil que tiene una velocidad, tiene una cantidad de movimiento. Si aumenta su velocidad, aumenta su cantidad de movimiento. Si disminuye su velocidad, disminuye su cantidad de movimiento. No cambia la masa, lo que cambia es la velocidad. Y si no cambia ni la masa ni la velocidad, entonces la cantidad de movimiento es la misma. Lo mismo sucede con la cantidad de movimiento angular, que en el ejemplo que estamos dando, pues estamos haciendo girar una masa con diferentes radios. La cantidad de movimiento angular tiene que ver con este producto de R por P, donde P es la cantidad de movimiento lineal. Eso quiere decir que en este puntito, aquí hay una velocidad tangencial, que es la velocidad que está marcada por esta cantidad de movimiento, masa por velocidad. O sea que hay una cantidad de movimiento angular, y si no cambia la cantidad de movimiento angular, entonces habría conservación de la cantidad de movimiento. Uno puede notar que una partícula que esté rotando en torno a, por ejemplo, al Sol, mantiene su cantidad de movimiento angular, porque de lo contrario se iría frenando. No se frena. Pero resulta que en algunos lugares su velocidad es más grande y en otras menor, referido a la velocidad tangencial. La masa no va a cambiar, pero sí está cambiando la velocidad lineal. Y eso origina una conservación de la cantidad de movimiento angular, porque el movimiento aquí ya no es lineal, sino es movimiento curvilíneo. A esa cantidad angular le podemos llamar impulso angular cuando aplicas un determinado tiempo. Ese impulso angular ocasiona una variación de la cantidad de movimiento angular. Estos son los puntos que están planteados en sus apuntes de dinámica.
Probablemente algunos conceptos sean medianamente nuevos, como la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular. Lo que más se ha trabajado, incluso desde el colegio, es la segunda ley de Newton, que dice la sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Entonces, y en esas ecuaciones necesitamos aplicar la suma de las fuerzas, tomamos en cuenta las fuerzas de rozamiento y fundamentalmente los tipos de apoyo que hemos visto al inicio. Eso quiere decir que si nuestro ejercicio tiene articulaciones, si tiene apoyos simples, si tienen rozamiento, no tienen rozamiento, y de ahí resolvemos el ejercicio con la segunda ley de Newton. Todo eso es teórico. O sea, quiero decir, es el enfoque teórico, es el sustento teórico de la resolución de problemas, que es lo que nos va a interesar en última instancia. Eso es lo que tenemos que hacer, es resolver problemas desde la siguiente sesión, ¿ya? O sea, tengan la amabilidad de revisar los apuntes que les he enviado para que cuando estemos resolviendo un ejercicio me digan qué estamos aplicando o si no tienen dudas, pues magnífico. Pero desde la siguiente vamos a empezar a resolver problemas, ¿ya? Vamos a resolver ejercicios con estos conceptos, ¿no? Entonces ya no vamos a decir el sustento del torque, digamos, ¿no? Yo simplemente voy a decir, voy a aplicar momentos en el punto B. ¿Y cómo se hace el momento? Tomo la fuerza y tomo el brazo. Entonces, con un ejercicio vamos a calcular cómo se define el brazo, cómo se aplica el momento, cuántas ecuaciones se necesitan. Eso va a tener que ser siempre con ejercicios, ¿no? Y para eso necesito toda su atención, o sea, toda su predisposición. Pues desde la siguiente sesión vamos a hacer eso. ¿Tienen alguna consulta de momento? Como es parte teórica, no creo, o sea, es sustento teórico, ¿no? Entonces, por favor, revisen una vez más un concepto que no esté claro. Si no es ahora, lo aclaramos en la siguiente clase, ¿listo? Pero la siguiente ya vamos a hacer resolución de problema, ¿no? Hasta que quede claro esta primera parte de dinámica. Después vamos a hacer sistemas interconectados, con ejemplos. O sea, la mayor parte de nuestras sesiones van a tratar de ser siempre con resolución de problemas, sin obviar el hecho de que hay que darle el sustento teórico. Es mejor si lo leen, les reitero una vez más, porque así ya saben qué cosa no está claro, ¿no ve? Qué cosa quisieran profundizar o qué es lo que de los apuntes no se entiende y lo podemos analizar en clase. Muy bien, ya pueden descansar si no tienen ninguna consulta adicional. ¿Listo? Descansen, no se olviden que tienen que leer porque el tiempo es tan breve que ya vamos a estar encarando el segundo parcial, ¿no? Entonces no se dejen ganar con el tiempo. Gracias por todo. Hasta la siguiente clase, que es el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta el miércoles, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.